En 40 segundos. Pero después de hacer... Bueno, luego hablamos. Pero aquí no voy a contar... ¿Tienes resistencia y velocidad? ¿Eh? ¿Tienes resistencia? Me hago a 6.000 metros todos los días. No, tiene resistencia, más que velocidad. Bueno, me he hecho de 6 Por eso me has 50. puesto un 1000 metros, un 2000, un 3000 y no un 50, ¿no? Yo me hago 6 de 50 y me he hecho después de 3.000 en 40 segundos. Vale, ya nada. Nadando cada 50. Sí, sí, me divierte, ¿eh? ¿Y bucear? Bueno, podría intentarlo, pero a mí me gusta nadar. ¿Tú también buceas? No, Me tengo que encontrar cuando va uno a la playa, pues bucea, ¿no? Y Pero, yo con ¿sabes 3 bucear? años nadaba. Entonces con 5 Pero en buceaba. plan, bucear. Yo buceaba a pulmón y cogía pulpos a A pulmón. pulmón. Pero bajo 15 metros a pulmón, ¿eh? 15 metros. Son Son 7 7 pisos. Es un huevo. 7 pisos no. 5 por 2, 10. 6 pisos. Sin peso Bueno, ni nada. sí, sí. ¿Eh? Sin peso Sin ni nada, sin pesar ni nada. Descomprimir, huevo, lo ¿eh? veo, a descomprimir. Pero yo descomprimo solo, no tengo que hacer así. Es que eso es malísimo. Si haces eso te revientas los oídos. ¿Estos? Ya, pero Con eso cuando te los- revientas. cuando empiezan a bucear... Claro, pero por eso los tiene que hacer así buceadores porque no tienen saben- tantos problemas de o sea, oídos y yo se ahora mismo- revientan los Ahora mismo tímpanos. estoy descomprimiendo. Claro, pero es que hay que Porque arreglo desde el saber. cuello. Hay mucha gente que baja para abajo, sube y hace flap y se le revientan los oídos. Y los pulmones. Claro, y es que o sea, eso es súper 15 feo, metros sí. para abajo, el aire que ocupa esto, 15 metros para arriba puede ocupar esto. Entonces se te revienta el pulmón, no Claro. puedes subir así nunca. A 12 metros duplica. Creo que ese 12 metros lo de duplica. Pero sí, ¿eh? Y 1 minuto 25 llegaba a estar. Pero eso es un Respirando. huevo. Sí, sí. Desde chiquitillo. Yo bici y agua. Bici y agua es lo que era. ¿Y bici sigues montando? Ni monto en bici ni hago nada. Yo sí. Ahora soy Tengo una que recuperar mi puta Pues bici. ahora a mí me da Yo por monto ahí. en bici Yo también. monto en bici. Ahora soy una decepción. Ahora no valgo. Sí, pero a que no se os he jodido la llave del candado hasta una férrola. A mí sí, os lo pasar. Sí. ¿Por qué? Sí, hijo, porque es ¿Por dónde una... montas? Porque- No hay manera. Metros. ¿Te acuerdas o no? Pero porque tú Vaya, eres el una- resto- Me acuerdo que en mi barrio siempre ganaba todas las fiestas, siempre ganaba todos los premios de la nación. De raza, de mariposa, que quería hacer mariposa. es buenísima, hay cosas. Y luego yo nadaba haciendo el cruzado, crawl, espalda, ¿sabes? Como dando vueltas. Ah, sí, como una... Pirata. ¿Vamos a nadar un día? Ya nadaremos. Sí. Pero tú eres de Cartagena. Sí. Y ahí, claro, estabas ahí en el mar todo el día. Y yo, qué suerte. Como ¿No los echas de peces. menos viviendo en Madrid, aquí, en un desierto? No lo sabes, tío. Pero allí me puedo morir de asco. Claro. Allí te pones de asco. Es que está difícil la cosa, imagínate Cartagena. Cartagena es ciudad de militares. Ya, pero esto tan seco, ¿no? Tan... Sí, pero yo, por ejemplo, tuve un principio de artrosis aquí. Aquí tuve un principio de artrosis ¿Por con la 10 humedad? años, por la humedad. Y tenía problemas reumáticos con 10 años. Joder. Con 10 años. Es malísimo. Porque Cartagena es muy A mí muy me húmeda, encanta. porque Cartagena está por debajo del nivel del mar. ¿Me entiendes? No está por encima, está por debajo. O sea, tú estás en Cartagena, por eso Cartagena siempre se inunda cuando llueve. Siempre se inunda. Ya, ya. Tiene una rambla gigantesca que no, una rambla de 10 metros y a lo mejor unos 15 metros de profundidad y se llena. O sea, llueve y se llena una rambla de kilómetros, tío. O sea, que es como si fuera un canal ahí para que entre todo el agua. ¿Es bonito? Ahora sí. Ahora sí, porque la han reformado y Murcia manda dinero, han abierto todo lo romano que hay y Cartagena ahora está increíble. Pero cuando yo vivía era un estercolero. Putas, militares, ratas y muchas fábricas de cemento que contaminan un huevo. Cartagena es mucha fábrica de cemento. Sí, sí. O sea, el otro día que estuvo mi hermano allí, estuvo trabajando en Lorca, me llamó y dice, Guilla, estoy en el Parque de los Patos. El Parque de los Patos era el Parque de las Putas. O sea, había tanta cantidad de putas que las pusieron en un parque que era el Parque de las Putas. Pobrecillas, ¿no? Pero claro, Sí, mucho militar. Sí, Claro. pues, Ahí es donde Fuera van de a hacer este casa, año es leyendas lo... también, Claro, me mucho parece. militar fuera de casa, ¿qué va a hacer si no? Y de Lo del putas, bloque. claro. Es lo suyo. Ya como lo dices, como si fuera una causa-efecto. no, yo te estoy dando la razón. Yo No, no no, sé. lo que había, lo que había. Ni he sido militar, ni de momento tengo que ir de putas. O sea que Mejor no. ni quiero ser militar y tampoco tengo plan de irme de putas. Prefiero trabajármelo antes que pagármelo. Joder. Vamos. Y yo me libré de hacer la mili también por los pelos. Yo estoy tocando el cajón por no hacer la mili. Por no hacer la mili toco el cajón. Vamos, a un poquito y en... Pero a ti te cogió como al final. Ah, no, tú ya No, todavía. yo empecé a tocar tarde, empecé a tocar con 18 años. No, pero digo lo de la mili. A mí me cogió Todavía el último tenías- año. El último año. Era el último año, lo del 73 era el último año. Y entonces para no tocar el cajón, pues el papelito. No, el último año fue lo del gitana que había. 75. Yo entré también en el sorteo. Tú estás en sorteo. ¿Te libraste?
Excelente Con los grupo, pelos. Una asociación gitana. Porque fui pidiendo prórrogas y ya el último año, que no me podía pedir más prórrogas, fue justo cuando lo quitaron. Servicios, ¿cómo se llamaba? Sociales. No, se llamaba... No, La objeción se llamaba... Gestión de confianza. Hacías servicios sociales, servicios sociales, Sí, pero hacías objetor para hacer servicios sociales. compensación, servicios compensatorios, claro, no sé cómo se Sí. llamaba. Si es que lo que primero eran servicios sociales de toda la vida, y luego Claro, entonces yo le dije, compensatorios. yo a los niños les enseño a tocar el cajón y a construir un cajón y vosotros me firmáis el papel el año que viene. Y a raíz de ahí luego estuve 15 años trabajando en esa empresa. Me contrataron, sí, me contrataron y empecé a trabajar ahí. Mis alumnos eran el Piculave, el Antón de la sección, el Richard, el hermano del cielo, ¿sabes quién es? El actor. Bueno, tenía un montón de alumnos que a unos cuantos de ellos ahora son artistas, Sí. conociditos. Sí, la sección, al Lucky y al Antón. ¿No? Es que nos tienes que llevar a más flamencos. ¿Habéis visto el truco? Eso es Os gustó, ¿eh? Ah, es que... ¿Habéis visto el truco del manjo? Ah, sí, es ¿No más. sabéis quién es el Langui? Ese que pobre Sí, hombre? claro que sí. Me vi otro día en la calle. Sino un grupo de hip-hop. Sí. Sí, de portero. Le han dado un Goya, ¿no? Y le tiran Le buenas. han dado 3 Goyas, tío. 3 Goyas. Tres Sí. Goyas, Me tío. cae muy bien ese tío. Tiene un par de... Pues ahí empecé a tocar el cajón por no hacer la mil. Pero, ¿no?